Una Z, chicos. Ah, bueno, pero eso es lo menos que te pudo haber hecho Eugenia. Cambió el nombre. Bueno, este es un paciente masculino de 7 meses de edad, procedente de Paraná, de bajada grande, primer hijo de pareja estable, de regular medio socioeconómico eutrófico, con pautas madurativas acorde y vacunas completas. Como antecedentes perinatológicos, fue un embarazo controlado, nació a término de 39 semanas, parto vaginal, TORCH y FEI negativa, el peso al nacimiento de la mamá no lo recuerdo. Antecedentes personales niega y antecedentes heredos familiares niega. Motivo de consulta, vómito más diarreas, un paciente previo buen estado general que comienza 4 días previo con deposiciones líquidas, el número de 5 por día, sin sangre, moco ni pus. Un día previo por agregar registro febril de 37,8 y decaimiento, consulta en centro de salud, donde indican paracetamol y envían a domicilios con pautas de alarma. En el día de la fecha del ingreso, por empeorar sintomatología y agregar un vómito alimenticio, reconsulta en guardia central, donde realizan 2 fases rápidas, laboratorio y deciden ingreso para valoración y tratamiento. La madre niega alguna ingesta de té o cualquier otra sustancia y nexo para COVID-19. Al examen físico, el paciente estaba de regular aspecto general, estaba compensado, suficiente cardiovascular con los pulsos periféricos positivos, tenía un relleno capilar de 2 segundos con la mucosa con saliva afilante, lloraba con escasas lágrimas. A nivel cardíaco, es neumofonético, los silencios estaban libres, tenía una cardíaca de 160 llorando, buena entrada bilateral de aire sin ruidos agregados, con una respiratoria de 40, saturando 98 en el ambiente. Abdomen blando, depresible, indoloro, ruido urarios positivos, diuresis al momento del examen físico, y estaba conectado, activo, respondía a estímulo y la fontanela anterior estaba ligeramente disminuida. Queda con el diagnóstico de GEA con deshidratación moderada y sospecha de COVID-19. Quedó con el reposo a boca fijo, la dieta 0 por 2 horas, una venoclisis, necesidades basales más un 60, ya venía con 2 fases rápidas de la guardia central, un esquema 140-20, paracetamol a 10, si fiebre, laboratorio de urgencia que salió de la guardia, sedimento urinario, hemocultivo por 2, la RX de tórax que traía, que la realidad que era normal, sin particularidades, y cuantificación de ingresos y egresos y control de signos vitales. El laboratorio del ingreso tenía blancos de 11.100 con una fórmula 65-30, tenía una PCR de 0,5, un hematocrito de 30,6, una hemoglobina de 10,10, una urea de 100, una de 100,6, una CREA de 0,63, un pH de 7,18, una PCO2 de 19, un bicarbonato de 7, un exceso de base de menos 19,4, tenía un sodio de 152, un potasio de 3,9, tenía calcio de 8,48, una glucemia de 112 y un láctico de 15,6. Se interpretó el laboratorio como acidosis metabólica descompensada con aumento de URI y de CREA y se interpreta el diagnóstico queda como GEA con deshidratación hipernatrémica moderada. ¿Ese laboratorio fue previo o posterior a las 2 expansiones? Creemos que previo. El tratamiento quedó, porque esto fue pedido, digamos, de la guardia central. Me acuerdo que nos planteamos eso, estábamos con Ilia de guardia. Quedó con la venoclisis y necesidades basales más un 60, quedó con un esquema 140-40, quedó con un aporte de bicarbonato 3.000 equivalentes kilos, en realidad hicimos una corrección en 4 horas, quedó con la leche maternizada número 2, 60 mililitros por 8 biberones, probando tolerancia con 30 mililitros, que le quedaba 117 mililitros kilo día, el labo de control a las 20 horas y el resto estaba igual. El labo de control que recibimos a la noche tenía una urea de 65 con una CREA de 0,47, tenía un sodio de 153,10, una CREA de 0,47, un pH de 7,26, una PCO2 de 22,3, un bicarbonato de 9,9, un exceso de base de menos 15,4. Al examen físico estaba de regular aspecto, tenía las mucosas también semihúmedas, con una cardíaca de 140, tenía una TA de 74,56, se le hace un balance en 10 horas para un peso de 4,70 kg que había dado positivo en 4,71,3 con un ritmo de diuresis de 2,5 y un ritmo de catarsis de 14 mililitros kilo y había empezado a tolerar la vía oral. Así que en ese momento se le deja la venoclisis en necesidades basales, esta vez más un 50, un esquema 140-40 y se le hace un aporte de un cuarto de bicarbonato, que le queda 2,6 equivalentes kilos. Y se le pide un lado de control para el otro día. Al otro día ya estaba con primer día de internación, al examen físico estaba igual, con las mucosas semihúmedas, saliva afilante, tenía una cardíaca de 172, estaba llorando, estaba irritable, tenía una palidez con reticulado generalizado, se le hace un balance en 8 horas para un peso de 4,70 kg que dio positivo en 2,47 con un ritmo de diuresis de 1,9 y un ritmo de catarsis de 38.
El labo de control de las 7 de la mañana tenía un sodio de 152,3 con un potasio de 3,9, una urea de 28,1, una CREA de 0,35, el pH de 7,21 con una PC2 de 32,6, un bicarbonato de 12,7 y un exceso de base de menos 12,7, un láctico de 13,6 y una glucosa de 88. Ahí se decide realizar interconsulta con servicio de nefrología y solicitar un laboratorio de control. Nefrología indica venoclisis y necesidades basales más la mitad del déficit previo y un esquema 100-30 más el aporte de bicarbonato que le queda a 2,4 miliequivalentes kilo. Y el laboratorio de control también. A la noche se recibe el laboratorio de control que tenía un sodio de 147 con un potasio de 3,4 con un pH de 7,31, una PC2 de 25,4 con un bicarbonato de 12,7 y un exceso de base de menos 12,1. Y una glucosa de 88 y un láctico de 13,6. Se decide por guardia solicitar un nuevo laboratorio para el otro día y mantener indicaciones y se reinterpreta el diagnóstico como una deshidratación hipernatrémica leve. Al otro día ya estaba cursando segundo día de internación, el examen físico estaba de regular aspecto, estaba compensado, los pulsos periféricos estaban positivos, el relleno era menor a 2, con mucosas húmedas, tenía una cardíaca de 128, se le hace un balance en 16 horas para un peso de 4 kg 450. Ahí hubo una diferencia de peso, pero bueno, dudábamos de enfermería en realidad del primer pesaje, pero bueno, lo hicimos con ese que teníamos ahí, lo pesamos y era ese el peso. Queda positivo en 193,3 con un ritmo de diuresis de 1,8 y un ritmo de catarsis de 38. El laboratorio informa un sodio de 147,2 con un potasio de 3,68, un pH de 7,24, una PC2 de 34,4, un bicarbonato de 14,7 y un exceso de base menos 11,6. Se vuelve a realizar interconsulta con el servicio de nefro, quien decide indicar una venoclisis y necesidades basales, un esquema 70-30 más un aporte de bicarbonato a 3 miliequivalentes por kilo. Queda con la leche maternizada de él, número 2 a 120 mililitros kilo día, toleraba bien la vía oral y un laboratorio para el otro día. Al otro día, cursando ya tercer día de internación, al examen físico estaba igual, ya toleraba bien la vía oral, tenía las mucosas húmedas, el relleno estaba bien, manejaba cardíacas de 156. Se le hace un balance en 24 horas para un peso de 4 kg 250. Queda con un ritmo de diuresis, el balance negativo en 35 con un ritmo de diuresis de 2,6 y un ritmo de catarsis de 34. El laboratorio que le había pedido a control, tenía un sodio de 143 con un potasio de 4,1, tenía una urea de 17,2 con una CREA de 0,33 con un pH de 7,30 con una PC2 de 35,5. Un bicarbonato de 17,1 con un exceso de base de menos 8,4, un calcio de 9,87 y un fósforo de 4,85 y un magnesio de 2,17. En ese momento hablamos también con el servicio de nefro, quien decide suspender la venoclisis. Se le indica la leche maternizada número 2 que le queda 112 mililitros kilo día más 5 miliequivalentes de bicarbonato por cada biberón y la reposición de las sales de rehidratación oral a 10 mililitros kilo luego de cada deposición y otro labo de control. Ese laboratorio de control, en ese momento se reinterpreta ya el diagnóstico como una deshidratación hipernatrémica moderada ya resuelta. Se recibe el laboratorio de control que viene con un sodio de 140,3, con un potasio de 3,3, un pH de 7,41, una PC2 de 43,3 y un bicarbonato de 27,1. Y el paciente el otro día se fue de alta. ¿Dónde está el tuyo, Ana? Claro, el que en mi casa sale y me tenía cayendo de nuevo. Yo me caigo. Así yo tengo que sacar todo, no sé todo bien. ¿Te acordás? Bueno. Ay, yo rompí. Sí, no, es normal. ¿Ya está? ¿Sí? Espero que esté funcionando. Ay, perdón. No. Yo no me entero. ¿Rompí algo? No. El programa este no lo entiendo todavía. ¿Qué programa?
tuyo es. Yo tampoco. Espera. Rompí. ¿Cómo anduvo Zaragoza? Sí, sí. ¿Y la otra, Astudillo? Un poquito de edema nomás leve. Está hermosa, vas a tener una biopsia horrible. Horrible. Entonces ahí el tema. La verdad está horrible. Horrible la biopsia. No sé cómo nos tiene que haber filtrado esa nena. ¿Y esa dónde es? Es de acá, le entró a ella, ¿Cuándo empezó? Astudillo. No me mires porque no le presentaba. Es una púrpura, debutó como síndrome nefrótico y no nos cerraba. Empezamos con una pus infecciosa. Una chica media rara. Y bueno, sí, una púrpura. No voy a Bueno. ¿Esto cómo es? Estas cosas raras. No voy a repetirlo. Usé la misma diapositiva. Bueno, seguimos con medio interno. Sabemos que lo principal son, digamos, los solutos. Dentro de esto vamos a hablar de natremia, que es el principal soluto de líquido extracelular. Obviamente todo soluto está dentro de un solvente y el agua es el principal. Decíamos que cualquier alteración en la concentración en el volumen hace un disturbio, por eso estamos hablando de acá de desequilibrio, que tenemos balance externo, que es el balance que hacemos, cuantificación de ingreso, egreso, y el interno, que según los comportamientos, los compartimientos. Hay 4 variedades en el cual más importantes, ya hablamos de una, que es alteración de estado ácido-base, y hoy vamos a hablar de tonicidad y volumen, que van de la par. No se puede hablar de volumen, digamos, de natremia si no hablamos de volumen, porque son como amantes que van siempre juntos. Bueno, la disnatremia es la tona más frecuente que tenemos en pediatría, obviamente ya sea hiponatremia o hipernatremia, entre las dos la hiponatremia es la más frecuente, ¿sí? Y no refleja el contenido de sodio total, sino una alteración entre el agua y el sodio. ¿Está? Tenemos que preguntarnos si hay mucha agua o poco líquido, o si hay poca sal, o mucho líquido, o mucha agua, o si hay mucha sal o poca agua. ¿Sí? Con esas preguntas, cuando nosotros tenemos una disnatremia, le tenemos que decir qué está pasando. ¿Nos sobra agua, nos sobra sal, o nos falta agua y nos falta sal? ¿Sí? Más o menos para repasar eso ya lo saben, el agua corporal total sí es el 60%, digamos, obviamente según la edad del paciente es el 60%. Ya a partir de los 2 años es el 60% como un adulto. Dentro del 60%, el 40% está en el intracelular, ¿sí? Pero el que más nosotros podemos ver o analizar es el extracelular. Y dentro del extracelular, que es el 20%, el 70% de eso es el intersticial, ¿sí? Que lo que vemos, los edemas, y el resto es el plasma. Es poquito. Lo que tenemos de plasma o el intravascular es poquito, ¿sí? Esos compartimientos, obviamente, por porciones osmóticas, es lo que se trata de mantener, ¿sí? No, ¿qué hice? Espera que quería... Hasta ahí. Entonces, el balance de sodio está dada principalmente, dijimos que el sodio y la consecuencia del volumen el extracelular, regulado por el riñón, ¿sí? Y por unas hormonas. El sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es captar sodio, por lo tanto capta agua. Y los factores natriuréticos que tenemos en el corazón, en el sistema nervioso, en el peritoneo, en todas las, hace que elimine sodio, por lo tanto arrastra agua. Y la hormona principal que hace que regule el sodio es la antidiurética. ¿Y cómo la regula? Digamos, con la liberación de ¿qué? De tonicidad, pero también de volumen. Cuando hay más osmolaridad plasmática, le dice, che, riñón, absorbe agua porque hay mucha osmolaridad. Y cuando falta agua, digamos, disminuye el intravascular y dice, che, absorbe agua.
Pero esa absorción de agua es sola y no con soluto, porque depende de un canal que son los de la hormona antidiurética. ¿Vamos bien? Pero ¿qué pasa? El organismo es tan perfecto, lo que quiere hacer es que nosotros no nos deshidratemos. Entonces, ante la osmolaridad y la falta de líquido, va siempre a priorizar, ¿sí?, la falta de líquido. ¿Por qué le digo eso? Porque si yo tengo una baja osmolaridad, ¿qué va a decir la antibiótica? No me tengo que eliminar. ¿Sí? Vamos, porque supuestamente baja osmolaridad y hiponatremia. No me tengo que eliminar, porque no. Pero si justo en eso yo tengo una baja de volumen intravascular, digamos, estoy deshidratado, sí me tengo que eliminar. Entre esas dos, que son los mecanismos son contradictorios, va a priorizar el volumen. No le importa, va a tratar de absorber todo el agua y todo el sodio que pueda. ¿Sí? Es por eso que de ahí, como prioriza el agua siempre el volumen intravascular, porque es lo que supuestamente puede matarme y lo tiene que distribuir a todo el organismo, empiezan los desbalances. ¿Sí? Entonces, el organismo prioriza el mantenimiento de volumen previamente, significa que a pesar de que un sodio sérico esté alto o bajo, y si el volumen previamente está disminuido, el riñón va a priorizar captar agua, captar todo lo que quiera, vení, y siempre en el colector. Por otro lado, aumenta aunque el mantenimiento del filtrado también es una prioridad, digamos, que el filtrado glomerular se mantenga, porque el riñón supuestamente es el que hace que el balance de natremia y tonicidad se preserve, nuestro organismo continúa obviamente preservando el volumen plasmático. ¿Qué quiere decir? Aunque tenga, es lo que pasa con la insuficiencia prerrenal, aunque tenga que priorizar el filtrado, no, quiero priorizar el volumen, ¿sí? Pero entre el filtrado y la osmolaridad va a preferir obviamente preservar el riñón. ¿Lo hice mucho lío, no? Ponele. Entonces, la prioridad siempre el volumen plasmático y el mantenimiento del filtrado, aunque esto produzca un desbalance. Entonces, si yo me pongo y que tengo una disnatremia, tengo que pensar cómo está el intravascular, ¿sí?, para ver dónde estamos, qué me falta o qué me sobra. Bueno, ¿cómo evaluamos al paciente? Yo voy a empezar de atrás para adelante, digamos, ¿cómo evaluamos? Primero, obviamente, como dijeron, un interrogatorio, qué les pasó, qué edad tiene, eso es importante, cuanto más chico, más agua corporal total tiene, ¿sí? Más capacidad de perder agua tiene, por eso que los deshidratados principales son menores de 2 años que los mayores de 2 años, ¿sí? Si el paciente tiene o no diuresis, un paciente deshidratado que tiene diuresis no priorizó el volumen, el riñón le estaba pasando algo y no pensó y no quiso captar agua. Este paciente que presentó Euge estaba en mal aspecto general, deshidratado, y ¿qué dijo Eugenia? Diuresis positiva. Raro, un paciente deshidratado que esté con diuresis, tú estás perdiendo agua libre. Ese riñón no sensó que es la antidiurética, pero la antidiurética no actuó como tenía que actuar y siguió perdiendo. Entonces perdía agua por intestino y perdía agua libre por riñón, y ahí está el hipernatremia. ¿Está? Bueno, el examen físico completo, obviamente no lo van a dar, principalmente el peso. El peso, algo dice, no, porque son las 2 de la mañana, estaba re deshidratado, bueno, expandilo y anda pesándolo. ¿Sí? Traen la balanza, porque el peso es lo único que nos va a decir pre y post, es lo único, digamos, el único, ¿cómo se llama esto? Número concreto que nos va a decir si el paciente está deshidratado o no. Está. El balance, obviamente, con ritmo diurético y sacar un laboratorio. Como dije la vez pasada, el laboratorio está ácido base solo, o un ionograma solo no me sirve. El estado ácido base va con el ionograma. Urea, creatinina, pero dijimos que siempre priorizan el filtrado, y la glucemia. ¿Por qué la glucemia? Para sacar, todo tiene una justificación, la osmolaridad. Uno puede sacar la osmolaridad, obviamente se le va a pedir una orina, porque dijimos que ver qué está pasando. Si yo la orina y el ionograma urinario, digamos, le hacen la bolsita, orina completa, ahora no sé si orina completa o sedimento, le hacen orina completa, vamos a ver la densidad, está, si concentra o no concentra. Ionograma urinario, si yo tengo una hipernatremia, que tengo que, uno por lógica diría, tiene que estar perdiendo sodio, porque se tiene que desembarazar, ¿sí? Pero a veces no está pasando eso, entonces el ionograma nos va a decir qué está pasando con el riñón, o por qué este paciente tiene hipernatremia o hipernatremia. Y ahí vemos algo que es re importante, que viste cuando ustedes nos preguntan
che, ¿qué sodio tiene? Que tengo una hipocalemia o una hipernatremia. Bueno, ¿qué sodio urinario tiene? Es para sacar el Clearing de agua libre. Que es algo tan fácil. Si entendemos esto, después ustedes las natremia no nos van a llamar nunca más. De verdad. El Clearing de agua libre es lo que nos dice a nosotros que si estamos eliminando o no aguas insolutos. ¿Sí? Si yo tengo mucho sodio en el organismo va a ser tan perfecto, va a querer eliminar el sodio. Si me está faltando sodio, tengo una hiponatremia, el sodio va a querer captarlo. ¿Sí? Pero a veces no pasa eso, porque a veces vos tenés una hipernatremia secundaria que perdés agua, no sodio. Entonces, si vos sumás, esto es muy fácil, si vos sumás el sodio urinario más el potasio urinario, que son los solutos que eliminamos por orina, y lo comparamos con el sodio plasmático, podemos decir si tenemos agua libre o no. Si la suma de urinaria es mayor a la suma plasmática, ¿qué quiere decir? Que me está reabsorbiendo agua. Estoy reabsorbiendo agua. ¿Sí? No sé si me... Y si yo tengo un sodio urinario y un sodio plasmático menor que el sodio plasmático, un sodio urinario con un potasio urinario es menor que el plasmático, ¿qué quiere decir eso? Es menor, digamos, hay más, tengo esto y tengo mucha agua, entonces estoy perdiendo agua libre. No sé, no me explico bien, ¿no? Pues los veo perdidos. No, es como un juego de palabras, pero si lo analizamos seguramente... ¿Vos tenés que comparar lo de orina? Con la orina junto con el plasma, en ese momento, para ver si yo estoy perdiendo agua libre o estoy reabsorbiendo agua libre. O sea, si por ejemplo el sodio tenemos alto en sangre... Y... Si yo tengo, exacto, hagamos al revés, ¿no? Si yo tengo alto el sodio en sangre, ¿sí? Lo comparo, lo resto con lo que yo tengo en orina. Es la suma del sodio y potasio. Exacto, porque eso van junto a la par. Bueno, eso juntos, ¿sí? Si yo tengo mucho sodio, digamos, es positivo, sodio plasmático menos la suma de esos dos, me da positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo excreto agua. Excreto agua. Tengo más sodio en el plasma que allá abajo. Entonces, lo que está diciendo esta hipernatremia secundaria que estoy perdiendo mucha agua. ¿Sí? Sí. Porque no me estoy desembarazando de sodio. ¿Sí? Sí. En cambio, si es al revés, si yo tengo el sodio plasmático, me da digamos, del resto de estas dos cosas me da negativo, es decir, que tengo más cosas, es que estoy reabsorbiendo, ¿sí? Agua. ¿Sí? Ahora sí. Pero es para que entender qué está pasando al riñón y si el riñón está funcionando como tiene que funcionar. Esto es lo que tiene que funcionar, supuestamente. ¿Se me pasé uno o no? Había como... Ahí. Está bien. Bueno, y acá tenemos lo que se llaman las hay dos, hiponatremia y hipernatremia. La hiponatremia menor a 135, ¿sí? Acá, en todos lados, ¿sí? Pero tenemos que ver cómo se nos acompaña, con qué osmolaridad, si con osmolaridad plasmática disminuida, si tenemos osmolaridad plasmática normal o aumentada. La aumentada es la típica de la diabetes, ¿sí? Eso es otro tema, como siempre lo dejamos para los endocrinólogos, para ustedes que saben más que yo. Osmolaridad plasmática normal son las pseudo-hiponatremia, ¿sí? Y la osmolaridad plasmática disminuida son las típicas que son las más frecuentes en pediatría, ¿sí? Según el volumen, ¿cómo tenemos que estar? Si está hipovolémica, ¿qué quiere decir? Que el líquido extracelular está bajo. O es normal, ¿sí? Normovolémica o hipervolémica con el líquido extracelular alto. En la hipovolémica con bajo, ¿sí? El sodio corporal total también está bajo. Tengo las dos cosas bajas, entonces tengo una osmolaridad baja. Tenemos que ver si son pérdidas renales. Yo siempre les digo, hay dos, pérdidas renales o pérdidas de intestino. ¿Cuál es la más frecuente en pediatría? Intestino. Bien. Entonces, si yo saco un ionograma urinario, ¿cómo tiene que estar el sodio urinario? Exacto. ¿Por qué? Porque ¿qué le dice? Como perdemos por intestino, tenemos que reabsorber el sodio del que podamos. ¿Está?
Bueno, diurético. Si yo tengo, entonces, pérdida extrarrenal, vómito, diarrea, ¿va? El sodio urineo está menor a 10. En cambio, si yo tengo renales, o sea, los diuréticos, una tubulopatía, ¿sí? Me viene el paciente recontra deshidratado y dice, no, pero Ana no tiene diarrea. Bueno, veamos, no crece. Bueno, veamos cómo tiene una tubulopatía, veamos cómo está el sodio urineo. Y tengo un sodio mayor de 20, un perdedor de sal. ¿Sí? Con el de 1000. No está 1000. Bueno, ¿sí? Después tenemos las normovolémicas y las normal, pero tenemos disminuido. ¿Qué había aumento de qué? De la antidiurética. ¿Sí? Entonces, el típico CIHAT, el hipotiroidismo. ¿Qué hace el hipotiroidismo? Principalmente los hipotiroidismos no tratados, chicos. El mixedema, ¿sí? Se va todo al extracelular, entonces capta el organismo de que le falta agua, dijimos que era presencia, y entonces aumenta, pero el LEC y el sodio corporal total está normal. Los síndromes nefróticos córticos sensibles cuando debutan están acá, pero los síndromes nefróticos córticos resistentes, Victoria, ¿sí? Tiene una hipervolemia, pero con el intravascular, ¿sí? Digamos, hipovolémico. Su agua corporal total está alta, ¿sí? Pero está todo en el extravascular y el sodio corporal total está bajo. ¿Está? ¿Sí? Bueno. Eso está en cualquier lado, pero... ¿Vamos bien? No. Bueno, con frecuencia las hiponatremias son asintomáticas y principalmente, obviamente, todos los síntomas dependen del edema cerebral. ¿Por qué? Si yo tengo una hiponatremia, ¿qué va a hacer el extravascular? Va a entrar agua al intravascular para compensar. Entonces, por eso el edema. El tratamiento, tenemos leve, bueno y grave, ya los conocen, no lo voy a repetir. ¿Y el tratamiento qué va dirigido? Si yo sé que le está pasando al organismo, sé qué le tengo que hacer. Si yo no sé qué le está pasando al organismo, ¿por qué voy a toda hiponatremia y tengo que echar agua y le tengo que echar diurético? ¿Sí? Que a veces pasa, no orina, no, diurético. ¿Qué le está pasando para que yo darle diurético a un paciente capaz que es hipovolémico? Le estoy dando un diurético, ¿de dónde va a sacar? ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sodio corporal total bajo y un LEV bajo, ¿le voy a dar diurético? No. ¿Para qué yo quiero recuperar? Le tengo que dar agua, le repongo volemia. Si yo tengo un sodio corporal total normal y el LEC normal, si pienso que está obviamente haciendo un CIHAD, sí, porque depende cómo estoy, lo restringo de líquido y se me va a normalizar. Pero si yo tengo un sodio corporal total elevado y un LEC elevado, ahí sí, esa hiponatremia, es dilución ahí sí le pongo diurético. Sí, porque capaz que me está orinando. Sí, porque la antidiurética está full. Ahí sí, pero sí, ¿para qué le voy a poner a todo el mundo, cualquier síndrome nefrótico que ande por la vía, le quieren poner diurético? Y no siempre está en alto. ¿Y qué va a orinar? ¿Sí? Entonces, si ustedes separan dónde están, el diurético va a ser efectivo. Pero capaz que a veces necesita más volumen y no... ¿Vamos bien? Bueno, ¿cuándo se dan las indicaciones? Porque vienen, ¿y cuándo corregimos? Supuestamente los que, como siempre dije, estos son guías, pero las guías nos ayudan y cada paciente es particular. Uno pone un límite, un sodio menor de 120 se corrige, ¿sí? O un sodio menor de 125 con síntomas insímulos. Ayer justo Betty me escribió por un paciente, un neonato, ¿sí? Que tenía un sodio de 123. Si le hace una corrección rápida. El paciente seguramente... prematuro, una oligonefropatía del prematuro, encima infectado, no sé qué más, pierde porilio. Está con una dermatitis también. Y dermatitis, bueno. Ese paciente, ¿para qué le vamos a hacer una corrección rápida? Ese paciente está con ese sodio hace un mes, ¿sí? Andando por la vida. La pobre célula no va a saber qué hacer. Entonces tenemos que sentar, digamos, si una hiponatremia, un paciente sano, una hiponatremia aguda, que está asintomático, obviamente, pero un paciente que hace... los peces que hace 10 años que andan con ese sodio, la célula ya se acostumbró. Le vamos a ocasionar peor, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. La corrección endovenosa rápida y por lo tanto sabe mejor que yo, es aguda grave cuando son sintomáticos. Graves son sintomáticos. Después lo otro, cuando son graves pero asintomáticos, tenemos tiempo. La corte de necesitar que la célula se acomode. Dijimos que son edema, entonces tenemos que abordar que se acomode. ¿Cómo infundir cloro? La grave es porque está asintomática, convulsión, letargo, le pones eso como todo. Acuérdense, cloruro de sodio al 3%, 3 a 5 mililitros, listo.
¿sí? Como máximo 100 mililitros. Eso igual ustedes lo van macheteando, pero lo que voy que es lo único que tiene que ser, lo que les tiene que sonar. ¿Tiene síntomas? Ahí sí. Después lo otro se sienten a hacer todo el cálculo que quieran. Lo otro siempre la anatomía te deja actuar. Obviamente, ¿hasta cuándo? Hasta que deje los síntomas. Y después le corregís el sodio con un delta de 10. ¿Sí? Como calcular el déficit, dijimos que todo soluto tiene con agua corporal, digamos, está inverso en un soluto. Por eso el agua corporal total la tenemos que saber por el sodio deseado, por el menos el sodio real, ¿sí? Y eso. Y ahora, ¿saben por qué el agua corporal total siempre entra en la fórmula? Porque está todo inverso ahí, ¿sí? Todo tiene explicación. Una pregunta, a esos máximos 100 mililitros que dice. Es cuando vuelvas, le das así. Claro, ¿cuántas veces, o sea, en cuánto tiempo tenemos para proceder? Le hacemos una rápida y nos reponen. En esos 5 días le hacemos 100 mililitros en 5 o 10 minutos y nos reponen, o no cede los síntomas, digamos. De 100 mililitros de golpe, ¿eh? Ajá. Sí. Si por ejemplo hacemos eso y no hay mejoría. Tenés que esperar 20 minutos más o menos. ¿Cuánto? Sí. Esperás y tenés que, ahí sí tiene indicación, viste que muchas veces decimos no saquen estado ácido base y ionograma así porque sí, por ansiedad. En este sí, porque tenés que ver hasta cuándo vos le vas a parar a los síntomas o que haya subido. Si vos ves que de un momento a otro te subió los 10 puntos, ¿sí? Vas a tener que calmar tu ansiedad, hacer las correcciones lentas, ¿sí? Para no producir una deshidratación intracelular. ¿Sí? Acá puse el cloro de cómo hacemos del 20% al 3%, que ustedes lo saben, lo machetean. Bueno, entonces, la hiponatremia severa sintomática tiene que subir a 1 miliequivalente litro hora. La aguda sintomática a 2 o a 6, ¿sí? Por 3 o 4 horas desaparecer los síntomas. Para lograr un aumento de 1, el volumen total de cloruro de sodio del 3% debe infundirse en la misma cantidad de horas que el delta, ¿sí? Uno lo divide con la cantidad de horas del delta. Si yo tengo 10, lo divido en 10. ¿Vamos? Eso no lo entendí. Para vos lograr el aumento a 1, mi equivalente litros hora, ¿sí? Si vos lo tenés severo, ¿sí? Lo tenés que dividir por el delta. Si yo le hago un delta de 10, divido 10 horas. El librito que nosotros usamos dice hasta 8. Yo porque lo traía de corregimos. Tenés así, lo tenés que subir a 25 o con un máximo de delta de 10. O sea que En las severas lo llevas a 25, en las correcciones rápidas, y después con un delta de 10. Hasta hay lugares que hoy en día, el último, creo que se lo pasé creo que si no me equivoco, lo pasé, el último, alguien se lo pasé que está todo rayado por mí, uno nuevo del año pasado, un core, uno todo rayado, Sí, claro. ahí se ya con un delta de 12. bueno, ya subió el delta. Claro, porque usted nos daba un delta de 7 y nos fijamos que el máximo, según el librito, decía delta de 10. Ajá. Así que lo Sí, podemos pues, aumentar hasta 10. pero luego de desaparición de los síntomas de cefalopatía, bueno, esta otra cosa, iba a decir, bueno, acá mayor de 8 en 24 horas o mayor de 8, ¿viste? Acá no debe ser mayor, esto es del librito, pero ya puede ser a 12 tranquilamente. Ana, ¿cómo siempre nos pasa? ¿Cómo hacemos para calcular cuánto va a subir de sodio? Porque siempre nos pasa, con esta nos pasó, con la que el paciente como que bajamos muy rápido el sodio, ¿cuánto bajarlo? Si hay una forma para calcular cuánto puede bajar con lo que nosotros estamos aportando o sacando. Supuestamente eso sube con lo que vos le gozo a 1 miliequivalente litro. Tiene que ser como bien calculado las horas y todo. Exacto. Como que- Igual, obviamente, cada organismo, eso es lo que uno pretende, por eso los controles. Pero no tiene un límite en una leucemia, por ejemplo, que no la puedo bajar. No, acá tampoco la puedes bajar. Por ejemplo, principalmente la hipernatremia. La hiponatremia la subís, ¿sí? Y después empiezan con deshidratación le encajas líquido. ¿Sí? Pero la hipernatremia tenés sí o sí, tenés que bajarla según... Claro, esa es la pregunta más en la hipernatremia. Ahí vamos, ahí. Contemos en el otro. La hipernatremia Esa de- es mayor a 145, ¿sí? Implica un estado en el cual existe un déficit de agua en relación obviamente al sodio
Y la respuesta normal a la hipernatremia es la liberación de antidiurética, ¿sí? Está faltando líquido. ¿Y cuál es la respuesta del humano? Tomar agua. ¿Qué pasa? En los niños pequeños, los peces no tienen el acceso al agua, entonces son los que más se hacen deshidratación hipernatrémica. ¿Cuál acá? Por eso insistí mucho en el screening de agua libre. La hipernatremia puede ser con sodio total elevado, es decir, tenemos un exceso de sodio, un sodio corporal total, pero tenemos un déficit de agua, o un sodio corporal total bajo con un déficit de agua, las dos juntas, que es lo más frecuente. El sodio total elevado, con exceso de agua, tenemos un sodio urinario alto, ¿sí? Y tenemos un screening de agua libre negativo, ¿sí? Tenemos más sodio abajo que arriba. ¿Cuáles son principalmente? Ingesta inadecuada. ¿Cuál es la principal? Le pregunta a la madre cómo prepara la leche y como ella quiere que crezca el nenito, en vez de en 30 centímetros me ponerle 3 cucharadas y pone 6. ¿Sí? Es lo más frecuente en lo que ve en consultorio. Eso es lo más frecuente. O, obviamente, no me sale esto. Las iatrogénicas, que a veces nosotros le mandamos mucho sodio y no tiene que ser en poco tiempo. Después, sodio corporal total normal con déficit de agua, tenemos un sodio urinario normal, pero el screening de agua libre es negativo, tenemos más sodio en el agua que en el plasma y hay pérdidas no renales, por ejemplo la taquipnea, la hiperventilación, la prematurez. Después, el otro que tenemos, sodio urinario normal, ¿sí? Pero el screening es positivo, tengo mucho sodio plasmático, pero la suma me da negativa. Hay pérdida de agua a nivel del riñón. ¿Cuál es la más frecuente? La diabetes insípida. ¿Sí? Tengo mucha eliminación de agua libre, son los pacientes poliúricos. Y después que el sodio urinario es menor de 20, ¿qué quiere? Tengo extras renales. ¿En dónde tengo la pérdida? En el diarrea. Y las que son, las dos que el sodio encima está alto, pero además encima pierdo agua, ¿sí? La diuresis osmótica. Hay más agua que sodio, principalmente las hiperglucemias, ¿sí? O aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, los renales, insuficiencia renal, y yo estoy dando mucha carga de solutos, por ejemplo, los aminoácidos. Por eso las dietas no tienen que ser normoproteicas en los pacientes con insuficiencia renal. Una dieta hiperproteica le hace tener una diuresis osmótica, ¿sí? Bueno, los síntomas tienen que ver principalmente acá a la deshidratación celular. Como en el otro entraba agua, acá le pasa lo mismo. Dijimos que siempre van a tener hipernatremia, ¿qué hace la célula? Dijimos que toda la concentración, 60% de intracelular, entonces sale, eso es beneficio, bueno, entonces se deshidrata. Entonces todos los síntomas de deshidratación. Fiebre, que en sí no es fiebre, es hipernatremia, letargo, vómito, náusea, vómito, rhabdomiólisis, irritación, confusión. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos que ver qué está pasando al coso. Si yo tengo un sodio total elevado y exceso de sodio, ¿qué le doy? Agua más diurético. Me quiero desembarazar. ¿Sí? Lo que yo le puse, viene, ¿qué es lo que se lo quiero sacar? Si yo tengo un sodio corporal total normal y un déficit de agua, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tengo una hipernatremia por déficit de agua, que es la diabetes insípida. Ahí sí le tengo que aportar agua libre. Le tengo que aportar agua libre porque a mí lo que me está faltando es agua, no me está faltando sodio. Pero es por eso que las hipernatremias secundarias a deshidratación por diarrea, porque voy a aportar solamente agua si lo que estoy perdiendo son las dos cosas. Entonces, si yo tengo sodio corporal total bajo, tengo una hipernatremia, pero tengo un déficit de agua y de sodio, ¿por qué lo voy a restringir de sodio? Y tengo que aportar solución salina. Y ese es el problema de ahora. Entonces, digamos, si yo pierdo agua y sodio en una diarrea hipernatrémica, lo hidrato como cualquier chico del vecino. Porque tengo hipernatremia, sí, le voy a bajar el aporte de sodio. Porque si no, la antidiurética no va a saber qué carajo hacer. Si me libero o no me libero, y ella lo que quiere es conservar el volumen. Entonces va a seguir absorbiendo, pero sigo perdiendo sodio, entonces la natremia se me sigue yendo.
¿Sí? ¿Y esa parte lo hacemos con solución 140-20 igual? Sí. Ahí vamos. La velocidad de corrección, Ángela, digamos, necesitamos sí o sí bajarle en forma tranquila, ¿sí? Porque por la deshidratación, como dijimos, deshidratación, después va todo como edema rápida. ¿Sí? Hay una degeneración y es lo que asusta, pero no hay forma de revertirlo. ¿Sí? Como en el otro, como en la hiponatremia, dijimos, bueno, de edema pasa a deshidratación y le pones agua. Acá, cuando la célula explota, no hay forma de revertir, es una lisis. ¿Sí? La principal lisis que tenemos miedo en el cerebro. ¿Sí? Por eso hay que corregirlo de a poco, porque la célula no puede, para que se compense, tenga tiempo de compensarse. Entonces, si yo tengo hasta 157 y hice 24 horas, esto porque se hizo un estudio alemán, creo que en el 60, un Paniagua, un famoso tipo que escribe re lindo, creo que ya murió, escribe re lindo y hizo un estudio en ratones y vio cómo hacía para que no tenía síntomas, por eso tiene esos cortes, pero es un estudio que hizo él. 145, 157, 24 horas, 158, 70, 48 y así. Yo no lo sé de memoria, lo quieren aprender genial, yo me lo macheteo. Que corrija, digamos, el tiempo que más o menos tiene que corregir. Si vos tenés un paciente con 170, cuando vos le quieras hacer la corrección, ¿sí? Tenés que pensar que la tenés que hacer en 72 horas. Claro. ¿Sí? Lo que vos calculés sean 72 horas. Eso es nosotros le hacíamos encima al laboratorio todos los días. por la ansiedad. Horas, Por eso, se toman un plomo. Además le bajamos muy rápido. Porque yo me acuerdo que a la tarde tenía el 142 y la mañana tenía el 157, o sea, le bajamos. Tuvo 2 días con Y yo no sabía cómo calcular para que Bueno, ahora va. yo quería, ¿entendés? Por eso dijimos, una es la diarrea, pierde agua, pierde gozo, pero está perdiendo más agua. Este paciente perdía más agua porque encima perdía por pis. El riñón, la antidiurética no se enteró. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente, ¿sí? No, le tengo que reponer, tengo 162. Este ejemplo creo que está ahí, 162, ¿sí? Dijimos que en 162 tengo que corregir en 48 horas. Bueno, le calculo sus necesidades basales, ¿sí? Porque no toma, la idea sería que tome, no toma, listo. Le calculo sus necesidades basales, 100 por kilo. El déficit previo que tenga, ¿sí? Le calculas o por las deposiciones, por el peso, por la clínica, lo que ustedes quieran, le decís que un 10%. Ese 10%, ¿qué digo yo? Que esa hipernatremia la tiene, ¿por qué? Porque se deshidrató. ¿Estamos bien? Entonces ese 10% que yo le tengo que poner, se lo tengo que poner en 48 horas. ¿Vamos bien? O sea, ¿O a los basales? el basal es igual, pero le sumo. Exacto. Entonces, igual no es que vas a tener dos paralelos. ¿Sí? No, la misma. Exacto. Por ejemplo, más 100 kilos. Entonces, ese 50 se lo pones en 24 horas y por otro 50 en 48. Claro. ¿Sí? Así mitad y mitad. Exacto. Si lo reparte, si son 48 horas, mitad 24 y la mitad Pero O le ponemos un 5, pero para que entiendan. Pones el basal más la mitad de su déficit previo en un día y la otra. Exacto. Si tenía 180, lo hace de 72 horas. Ese 10% dividido 3. Y no le sacamos el laboratorio hasta que yo termine No. todo eso. No, dependiendo cómo está la clínica del paciente, cómo está, obviamente, empieza a tomar, el paciente no está tomando, no le estás dando líquido aparte, digamos, externo. Entonces digo, bueno, ¿cuánto está tomando? ¿Cuánto está tomando de teta? ¿Cuánto? Ahí sí, uno en 12 horas, pero acá era cada 4 horas, por el paciente, digamos, encima lo dejabas corregir, por el riñoncito decía, espérenme un poco. Ah, ese día me bajamos. ¿Sí? Pero qué coraje dejarlo 48 horas al control. No tengo 48 en control. No tengo 48 horas en control. Eso es mucho. No 48 horas, tenés que ver que cómo está. Sí, no, tenés que controlarlo. Porque a veces ya al 20. Vos lo ponés en 48 horas, pero acabas que en 24 horas el paciente comenzó a tolerar, le sacás todo y todo regula. Pero tenés que ir viendo si toma agua. Bueno, entonces, la hipernatremia asintomática y la rehidratar por vía oral. Sí o sí. ¿Sí? ¿Con qué? Con sales. Son horribles, sí son horribles, pero si le pones una sonda no se van a enterar. Lo tenés internado. ¿Para qué le va a poner un plan? Si toma. ¿Sí? ¿Puede optar por leche? ¿Eh? ¿Puede optar por leche?
¿Sí? Pero bien preparada. ¿Sí? La corrección de agua libre endovenosa sin sodio con agua libre está solamente indicada en hipernatremia grave, sintomática. Por ejemplo, si este chico hubiese estado con convulsiones, ahí sí le hacemos una corrección primero de agua libre, ¿sí? Que es sin soluto, un destrozado o agua destilada, ¿sí? Y después comenzamos, pero tenemos que sacar de la convulsión. ¿Y a cuánto es la corrección de agua libre? ¿Cómo se hace? Ahí vamos a es con la fórmula. Ok. La hipertermia con signo de shock, tratar primero el shock con expansión fisiológica como hicieron y después poner el plan, si es una deshidratación secundaria, pérdida por diarrea, chicos. Sí. Por diabetes insípida, exacto. ¿Sí? Por esto que yo digo, si pierde agua y pierde soluto, porque dijimos que es hipernatremia pero tengo sodio bajo y agua baja. Entonces, ¿por qué voy a poner agua libre solo si le está faltando las dos cosas? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Después tenemos dos grandes en la hipernatremia, dijimos que después tenemos esto que sería la diabetes insípida central nefrogénica, que es cuando perdemos agua libre sola, ¿sí? El agua corporal total es normal, pero está poliúrico el paciente. En este caso, sí necesitamos solamente aportarle agua, lo que perdemos agua, aportamos agua, ¿sí? No tenemos. ¿Y cómo se saca? Es algo muy fácil, que nosotros tenemos que el déficit de agua total es proporcional al incremento de sodio plasmático. Tenemos que saber qué déficit tenemos nosotros. Si yo te dije que el agua corporal total, el sodio depende del agua corporal total real, ¿sí? Es igual que tengamos un sodio normal por el agua corporal total normal. Es para entender la fórmula y para que es algo muy rápido porque después se empiezan, por eso Entonces, si yo que tengo que despejar en una regla de 3 simple despejo, pues yo quiero saber qué agua corporal total real tengo yo o el paciente, ¿sí? Entonces, el agua corporal total normal más el sodio normal sobre el sodio real. ¿Sí? Soy normal, ¿qué vale eso? El sodio normal es 135. ¿Sí? Entonces, ahí te da el déficit de agua, el agua corporal total real. ¿Sí? Entonces yo tengo que sacar el agua corporal total normal menos el agua corporal total real del paciente. Ese es el déficit de agua. Ese déficit de agua es lo que yo tengo que aportar. ¿En cuánto tiempo? Según el sodio que yo tengo. Si yo tengo un sodio de 170, 72 horas. Si tengo un sodio de 150, 48 horas. Sí, de acuerdo a la referencia que pusiste. Exacto. ¿Sí? Entonces, el total de esa fórmula es lo que vos le vas a reponer. Ana, ¿y cuándo nosotros sospechamos, o sea, esta hipernatremia lo sospechamos a un paciente que está hidratado con hipernatremia? No, ahora están deshidratados. Ajá, Pero ¿qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver? En la orina. claro. Tengo que ver la orina. ¿Qué tengo que ver en la orina? ¿Qué sodio tiene? ¿Qué ritmo diurético tiene? ¿Qué densidad tiene? Ok. O sea, siempre pedís un guión. O sea, necesitamos siempre una orina para ver dónde estamos parados. Entonces, ¿se acuerdan cuando la primera diapositiva? Cuando yo tengo una anatremia, obviamente viene el paciente por guardia, este paciente deshidratado, lo hidratan, piden una orina, la van a pedir porque van a empezar solamente deshidratación por ITU. Y bueno, y en esa orina le piden ionorama urinario, urea, creatinina, y ahí ven la densidad que pH tiene. En una diabetes insípida nunca va a tener una densidad de 1020. En este paciente, si usted va a la cosa, seguramente tenía una densidad de 1020, 1025 porque está deshidratado. Nunca le pedimos nosotros. Bueno. Sí. Porque no nos hacen siempre. Pero el Sí. forzado, nunca se le pidió el... No, porque no tengo ni idea. Creo que nada más. No sé cómo se puede ver que se fue bien el paciente. Sí. Bueno, no sé. No sé si. Estuvo muy bien, el tema es que nos falta nosotros práctica y pensar algo así. Pero a mí particularmente me sirve pensarlo así, porque después no sabes nada, solo nomás con la previa no tengo nada. Y creo que es la primera que teníamos, la segunda, después que yo estoy así, tan como esta, no tenía. Nosotros que fuimos jugando también por el esquema que hicimos, Exacto. hicimos un 100-20, un 70-20. Hay en las guías del Garrahan, ¿sí? El mejor hospital, no estoy nada.
está, porque se discutió esas guías, está que al principio, después que darle el 70. No, y ese, esas dos guías son del 2011. Obviamente que antes uno, pero ¿qué pasa? Te lo baja rápido, ¿sí? Y no te corrige. El paciente, vieron que en 48 horas el paciente seguía con ácido óptico, seguía porque le estabas ofreciendo algo y seguía retomando agua y, digamos, el riñón no sabía qué hacer. Me estás dando un hiposmolar, entonces tengo que aumentar la antidiurética. La antidiurética me retoma, después tenía que no, seguía perdiendo, ¿sí? Se sacó todo porque el paciente tomaba y se recuperó ahí al toque, pero no es que fuimos unos genios, el pobre riñón no sabía qué carajo hacer. ¿Sí? Digamos, si tenés, obviamente que tenés variables, pero en este paciente que da diarrea, usted piensa en diarrea, pierde las dos cosas, el otro pierde una sola. Piensen dónde está perdiendo. Y depende de lo que está perdiendo de lo que tienen que reponer. Sí, nosotros no lo pensamos en ese momento. No, Pero No, porque la mañana nos volvemos locos y decimos, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Vamos con las fiestas nomás. Digo que sí, estuvimos hasta que vino y dijo, no, vamos a dejarle todo bioral. Y me llegó toda la esperanza. Pero bueno. Muy bien, muy bueno. Cuando hacemos la indicación para el aporte de la hiponatremia, el aporte lento, como lo hicimos el otro día, no te lo pregunté, pero eso lo dejamos en la misma, si está con BCL, por ejemplo, el paciente, ¿dónde tiene que hacer una vía paralela para pasar el 100 litros, se pasa en la parte y el aporte de agua de ¿Rápido o se pasa en lenta? Lo que hicimos la tarea fue una 7 horas de tirado más o menos. Claro, pero A ese chiquito que creo que te figura Godoy, entró con un 126, con todas esas pérdidas por litio, una UIA de Parece la 60, y pues está con pero no estábamos trabajando con síntomas ni clínica en sí tratado. Eso que no tampoco, digamos, y lo tenían